Hola familia en Cristo, hoy quiero compartir con ustedes una reflexión breve sobre un tema muy importante en la palabra de Dios, que es el tema de la presencia de Dios. Es un tema que se puede hallar en toda la Biblia. Empezando aquí en Génesis capítulo 2, notamos un énfasis sobre la presencia de Dios, que Dios no solamente es un Dios trascendente, un Dios fuera de su creación, un Dios santo y majestuoso, sí es, pero también es un Dios íntimo. En el capítulo 1 de Génesis, el enfoque está más sobre Dios como creador, como Él que es majestuoso en su poder, en su gloria, en su santidad, que no es como su creación. Pero en el capítulo 2 de Génesis vemos que también Dios está íntimamente involucrado en su creación. Entonces, Dios no solo es trascendente, también es un Dios íntimo, un Dios que desea estar cerca de su creación, que desea estar en relación con su pueblo. Vemos, por ejemplo, en Génesis 2, en la creación del huerto de Edén, que todo eso es una visión de un templo. El huerto de Edén o el jardín de Edén es como un templo. Y cuando Dios, en otras palabras, es un lugar donde habita la presencia de Dios, donde Dios está morando junto con los seres humanos. En ese sentido, es como un templo. Entonces, en el capítulo 1, cuando Dios dice a nuestros primeros padres que se multiplican y que llenan la tierra, en otras palabras, Dios está mandándoles a llenar la tierra con su gloria, que la tierra se convierte, que la tierra se convierta en un lugar que es como un templo, en un templo cósmico, que la tierra esté llena de la gloria de la presencia de Dios. Entonces en Génesis 1 vemos a ese Dios íntimo, ese Dios que está con su pueblo, habitando con ellos. Por ejemplo, en el versículo 7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. No solamente dice aquí que Dios habló y apareció el hombre de repente, no. Dios formó al primer ser humano. Dios formó a Adán. Es un lenguaje que nos da una idea de intimidad, que Dios está íntimamente involucrado en la creación, en la formación de nuestro primer padre. Y dice también en el versículo 8 que Dios plantó un huerto. Vemos que Dios está allí presente en su creación, llevando a cabo esa obra. En el versículo 22 hay muchos otros ejemplos que podremos dar de Génesis 2, de la intimidad de Dios. Por ejemplo, el hecho de que se usa el nombre el Señor Dios, que está hablando aquí de Jehová Dios o Yahweh Dios. El hecho de que está usando el nombre de Dios, que es su nombre de pacto, que habla de su relación con su pueblo. Ese nombre Yahweh, ese nombre que reveló a Moisés, aquí lo está usando para enfatizar el hecho de que ese es un Dios, que nuestro Dios es un Dios íntimo, un Dios que desea amistad, que un Dios que desea una relación con su creación, no un Dios distante. Entonces, también el versículo 22 dice que de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Noten eso, Dios está trayendo la primera mujer a Adán y es como Dios básicamente está oficiando esa primera boda. Es un Dios cercano, un Dios íntimo, sí, trascendente, sí, glorioso, majestuoso, santo, santo, santo. Él no es como nosotros, pero también es un Dios que desea habitar entre nosotros, un Dios que desea revelarse a su creación y en su creación. Y aunque nuestros primeros padres pecaron, ¿verdad? Y fueron echados fuera del Edén, la historia no termina ahí, ¿verdad? Dios tiene un plan todo el tiempo de revelar su gloria, de habitar entre su pueblo. Y vemos cuando Dios escoge un pueblo, primero a Abraham en el capítulo 12 de Génesis y luego
Más adelante vemos que también los descendientes de Abraham se conviertan en un pueblo, ¿verdad? Se conviertan en la nación de Israel y Dios les da su ley. Y en su ley también hay instrucciones sobre construir un tabernáculo. El tabernáculo es un lugar donde va a habitar Dios, donde la presencia de Dios va a ser manifestada a su pueblo de una manera especial. Por ejemplo, noten Éxodo capítulo 29, versículo 42, cuando está hablando de los holocaustos, dice, será holocausto continuo por las generaciones de ustedes a la entrada de la tienda de reunión. La tienda de reunión ahí se refiere al tabernáculo, el lugar donde habita Dios entre su pueblo. Entonces dice, delante del Señor, delante de Yahweh, donde yo me encontraré con ustedes. Es Dios que está hablando, dice, donde yo me encontraré con ustedes. Dios quiere estar con su pueblo para hablar allí contigo. Está hablando a Moisés. Versículo 43. Allí me encontraré con los israelitas y el lugar será santificado por mi gloria. La Shekinah, gloria de Dios, la presencia especial, la manifestación visible de la gloria de Dios va a estar ahí en el tabernáculo. Versículo 44, santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Habitaré entre los israelitas. Habitaré, no tenés el lenguaje. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. ¿Por qué Dios los sacó de la tierra de Egipto? Para morar en medio de ellos. Dios quiere estar con su pueblo. Eso es buena noticia para nosotros. Yo soy el Señor, su Dios, dice. Más adelante vemos que el tabernáculo llega básicamente a convertirse en el templo construido por Salomón, ¿verdad? El hijo del rey David. Y es un lugar donde las naciones podrían llegar para conocer la gloria, la manifestación de la gloria de Dios y adorar a Dios. Entonces, no nos debe sorprender llegar al final de la historia, llegar al libro de Apocalipsis, capítulo 21, y ver esos mismos temas de un Dios que quiere estar con su pueblo, un Dios que está manifestando su presencia a su pueblo. Noten lo que dice en el capítulo 21, versículo 1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada por su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos. Y ellos serán su pueblo. Es un lenguaje muy, muy semejante a lo que acabamos de leer en Éxodo capítulo 29. Y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y si seguimos leyendo un poquito más adelante, en el versículo 9 dice, vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, la nueva Jerusalén, otra vez, la ciudad santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Después de profundizar más en esa descripción de la ciudad, la nueva Jerusalén, Juan dice
En el versículo 22, un poquito más adelante, capítulo 21, versículo 22, no vi en ella, no vi en esa ciudad templo alguno. ¿Por qué? No vi templo alguno. Recuerden, el templo, el tabernáculo, es un lugar que representa la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué ya no hay un templo ahí? Nos dice el versículo, si seguimos leyendo, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Dios está allí habitando en medio de ellos con toda su gloria. Y el Cordero de Dios, que es Jesucristo, ya no hay necesidad de un templo físico, porque el que realmente es todo lo que el templo simbolizaba, ahora está allí, morando en su plena gloria entre su pueblo. Ellos serán su pueblo y Él será su Dios. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que iluminan, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Ahora, eso es el final de la Biblia. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos del templo el Antiguo Testamento a esa nueva ciudad, esa ciudad santa, la Nueva Jerusalén, donde ya no hay una necesidad de un templo, porque la presencia de Dios está allá en su plena gloria? ¿Cómo llegamos a ese punto de consumación? Porque si conocemos la historia, si sabemos la historia, vamos a recordar que ese templo fue destruido. Y aunque fue reconstruido por Esdras, la gloria de Dios nunca regresó al templo como había hecho en los días de Salomón. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos entender que una vez más en el futuro, en la nueva creación, cuando Dios hace nueva todas las cosas, que la gloria de Dios va a estar morando entre el pueblo de Dios? Si el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento falló, fracasaron una y otra vez y la gloria se fue del templo, ¿qué hace la diferencia? Pues llegamos al Nuevo Testamento y nos enfrentamos con un hombre que se llama Jesús. Y dice Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, que hablando de Jesús, el verbo que existía antes de la creación del mundo, dice en el versículo 14 que aquel verbo se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esa palabra habitar podría ser traducido y tabernaculó entre nosotros. En otras palabras, la presencia de Dios, el templo de Dios ya venía entre los hombres. ¿Dónde? ¿Cómo? En la presencia de la persona de Jesucristo. Aquel verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es el templo. Si no lo creen, vamos a ver lo que dice en Juan 2, versículo 19. Ahí Jesucristo dice a los líderes judíos, dice, destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Ellos no entendían, dicen, tardaron 46 años en construir ese templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero no entendían algo. Dice el versículo 21, pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Jesucristo es el templo. ¿Por qué? Porque Él es la manifestación perfecta de la gloria, de la presencia gloriosa de Dios, de Jehová, de Yahweh. Entonces, algo maravilloso sucede. Cristo resucita. Cristo asciende al cielo y dice que Él va a enviar
a su espíritu, a morar dentro de su pueblo. Es la promesa que nos da. Dice a sus discípulos, esperan en Jerusalén, ¿verdad? Porque ustedes van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. Y nos dice que nosotros como la iglesia, 1 Corintios 3:16, como iglesia nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? La iglesia es la presencia de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros somos tan buenas personas. No. Somos la presencia de Dios en la tierra porque el Espíritu de Jesucristo habita en nosotros. Somos su templo. Somos el templo del Espíritu de Cristo. Entonces, dice Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, donde encontramos ese mismo pasaje que acabo de mencionar, de que el Verbo habitó entre nosotros, ¿verdad? Se hizo carne y habitó entre nosotros. En ese mismo pasaje, más adelante, dice que a Dios nadie le ha visto, pero el Hijo unigénito, que es Dios, se lo ha dado a conocer. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, se lo ha dado a conocer. Cristo es la revelación perfecta de la presencia gloriosa de Dios, porque es Dios. Y ahora Cristo habita en nosotros, mora en nosotros. Entonces, más adelante, ese mismo Juan, en su carta a la iglesia, 1 de Juan, capítulo 4, versículo 11, dice, queridos hermanos, ya que Dios ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Es muy semejante a lo que dice en Juan capítulo 1. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Jesucristo fue la manifestación perfecta de la gloria de Dios, de la presencia gloriosa de Dios, y nosotros, porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, ayudándonos a amar los unos a los otros, también llegamos como iglesia a ser la presencia de Dios en la tierra. Su amor se da a conocer, su presencia se da a conocer entre nosotros, porque el Espíritu de Jesús está produciendo un amor en nosotros. Eso es algo increíble, hermanos. Jesús está en nosotros por su Espíritu, y la presencia de Dios, el templo de Dios, todavía está en la tierra. ¿Dónde está? Está donde se encuentra, en cualquier lugar donde se encuentra la iglesia, donde nos encontramos nosotros que pertenecemos a Jesús. Ahí está la presencia de Dios. Dios está trayendo el Edén todavía a la tierra. Piensen en eso por un momento. El Edén era un lugar donde Dios habitaba con su pueblo en perfecta armonía. Y ahora la iglesia es un lugar muy semejante. La iglesia es un lugar donde Dios habita con su pueblo. Y nosotros estamos anticipando ese día futuro cuando de nuevo Dios va a habitar en su plena gloria con su pueblo. Y ahora como iglesia nosotros somos un vistazo. Estamos anticipando ese día futuro. Las personas pueden ver un vistazo de la consumación, de la nueva creación, de la nueva Jerusalén donde habita la gloria de Jesús en toda su perfección. Pueden ver un vistazo de eso cuando entran en nuestras reuniones como iglesia, cuando entran en nuestras casas y ven nuestras familias viviendo en armonía y en amor. Así que les hago esa pregunta. ¿Pueden ver las personas la presencia de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia, tus hijos? ¿Pueden ver la presencia de Dios en tus palabras, en tus acciones con ellos? Eso me reprendió mucho el Espíritu Santo cuando estuve pensando en eso. Porque sé que hay veces cuando mis hijos no ven la presencia de Dios en la manera que hablo con ellos. Y me arrepiento de eso y digo, Señor, ayúdame para que ellos puedan ver
tu amor y tu gloria manifestado en mí por tu poder. Hermanos y hermanas, les pido que hagan lo mismo, que examinen sus corazones para que en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos, las personas puedan ver la presencia de Dios, pueden experimentar. Dicen, ¿cómo van a verlo? Pues que lo experimenten, que sientan que hay una diferencia. Es bonito escuchar testimonios de personas que no conocían a Cristo y dicen, antes de conocer a Cristo empecé a conocer a unos creyentes y había algo diferente, sentí algo diferente con ellos. ¿Qué era? La presencia del Dios Todopoderoso manifestado por su Espíritu en ellos. El amor de Cristo habitando en ellos por el Espíritu Santo. Personas que decían, yo no era creyente, pero entré en esa reunión y vi que los hermanos estaban amándose los unos a los otros. Ven que compartían sus necesidades. Vi que ellos estaban sacrificando lo que tenían para ayudar a los necesitados. Y Dios me habló por medio de eso y me reprendió. Confesé mi pecado y me arrepentí y puse mi fe en Jesús. Por lo que vi, porque vi la manifestación de la presencia de Dios en su pueblo, en su iglesia. Oh hermanos, que eso sea una realidad entre nosotros. Lo he visto aquí ya. Estoy agradecido por eso, de ver el amor de Cristo en ustedes. Pero que aumente aún más. Que siga creciendo ese amor entre nosotros. Esa santidad. Que seamos un pueblo santo, apartado para los propósitos de Dios en el mundo, para que las personas puedan ver que Dios realmente está entre nosotros. Que es un Dios, no solamente, ellos saben profundamente en su corazón que hay un Dios. Lo están rechazando, aún los ateos saben eso. Están tratando de ocultar eso, de ignorar eso, pero lo saben profundamente en sus corazones. Que nosotros vivamos de tal manera que las personas no pueden ignorarlo más, que no pueden ignorar esa verdad, que pueden ver claramente ante sus ojos que Dios es amor, que Dios está buscándolos, que Dios desea habitar entre su pueblo y desea reconciliar todas esas cosas a sí mismo por medio de Jesucristo. Dios quiere hacer una obra entre nosotros, hermanos. ¿Pueden las personas ver la presencia de Dios? ¿Pueden experimentar la presencia de Dios en tu trabajo? Cuando estás enseñando la escuela, cuando estás estudiando, cuando estás frustrado en el trabajo porque las cosas no van bien. Ven que tú eres diferente, que respondes de una manera distinta. Cuando estás pasando por dificultades financieras y dices, no sé cómo vamos a pagar esas cuentas, y las personas se dan cuenta que estás luchando con eso, ven una diferencia en la manera que tú actúas, que tienes una fe en Dios, que tu esperanza no está en el dinero, tu esperanza no está en el trabajo, tu esperanza no está en una novia, una novio o tener la perfecta pareja perfecta, que tu esperanza en última instancia está en Dios. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por su poder infinito, nos ayude, hermanos, a reflejar su identidad, su gloria al mundo alrededor de nosotros. Esa es mi oración por ustedes, es su oración por mí. Necesito crecer en eso más también. Que apoyemos los unos a los otros para que Dios sea glorificado. Y es por medio de Jesús, ¿verdad, hermanos? No lo vamos a hacer por nuestra propia fuerza. No puedo manifestar la presencia de Jesús sin Jesús. No puedes demostrar la gloria de Dios en tu vida sin Dios, sin su Espíritu. Así que Pablo nos exhorta, hermanos, sean llenos del Espíritu para que ustedes estén controlados por Él en todo lo que hagan. Padre, ayúdanos, te necesitamos.
Sin ti no podemos hacer nada, absolutamente nada. Nos ponemos en tus manos, que tú seas glorificado, que tu presencia se da a conocer por medio de nuestra iglesia, por medio de nuestras familias, por medio de nuestros matrimonios, sí, y también nosotros como individuos en nuestro trabajo, en donde quiera que vayamos, Dios, que nosotros podamos realmente ser tu presencia aquí en la tierra, anticipando ese gran día, cuando la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, la presencia de Dios. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.